La ortodoncia interceptiva surge como respuesta a la necesidad de intervenir tempranamente en el desarrollo de las maloclusiones. ¿A qué va esto? Si bien el padre de la ortodoncia moderna, que es Angel, ¿sí?, ya reconocía que definitivamente podíamos ver la malformación del maxilar, de la mandíbula, o quizás desde el punto de vista transversal, que una forma de reborde sea más atrésico que otra, él en sí no llegó a complementar diciéndonos, ok, doctores, nosotros tenemos que intervenir a los 7 años, a los 8 años. No había realmente un consenso en qué hacer con los niños, ¿ok? Sin embargo, en Europa hubo una corriente que se encargó de realizar ciertos aparatos pioneros que hoy día conocemos como ortopedia funcional, ¿sí?, como aparatología funcional en ortodoncia. Vamos a ver cómo es que estos pioneros van incorporando estos aparatitos y con el tiempo se va evolucionando el concepto de la ortodoncia interceptiva y preventiva. El día de hoy ya sabemos que a los 6 años empieza la dentición mixta y que ya podemos ir incorporando incluso antes de esto ciertos aparatos para guiar el crecimiento, ¿sí? Sin embargo, vamos a entender primero la historia para luego entender los conceptos del marco teórico y práctico de este tema. Ok, aunque las primeras intervenciones ortodónticas se enfocaban en tratamientos correctivos, ¿sí?, en dentición permanente, a mediados del siglo XX se comprendió que muchos problemas podían evitarse o minimizarse, doctores, ¿sí? Entonces, como había mencionado, el doctor Angel ya estaba mencionando que era importante interceptar y prevenir, pero no desarrolló realmente algo para la ortodoncia preventiva. Se quedó en correctiva, se quedó en adultos, ¿sí?, que trabajamos en adultos. Luego es que en la década de 1930 y 1940 comienzan a usarse aparatos removibles. ¿En dónde? En Europa. Casi el 90% de los padres de la ortodoncia preventiva y retentiva son de Europa, ¿sí? Por ejemplo, Pedro Planas es de España, ¿sí? Creo que todos hemos alguna vez escuchado de esta escuela del doctor Pedro Planas, ahora vamos a ver. En Europa, particularmente en Alemania, en Suiza, en Austria y países nórdicos, desde la década de 1930 hasta los 40 se empieza a hacer, ¿qué cosa? La tradición de aparatología removible, ¿sí? Esta aparatología tan colorida, tan bonita. Hola, ¿qué tal? Estimado Remigio, buenas noches. Que caracteriza, por ejemplo, al trabajo con odontopediatría, al trabajo con adolescentes, ¿sí? Yo particularmente siempre me he sentido muy atraído a lo colorida. Es bastante fascinante la ortodoncia funcional, ¿sí? Bien. La filosofía europea, si es que se le puede llamar así a la escuela que se fue formando ortopedia funcional, veía el tratamiento ortodóntico como un proceso de guía del crecimiento y la erupción, más que de alineación dental rígida. En otras palabras, no trabajaban dentoalveolarmente, trabajaban esqueléticamente y funcionalmente. ¿Por qué? Porque trabajaban los hábitos, trabajaban la musculatura, trabajaban la posición de la lengua, de la mandíbula, la posición transversal, ¿sí? Hacían disyunción. Muchos tratamientos inician en dentición mixta con aparatología funcional y expansión lenta, buscando ¿qué? Armonizar las bases óseas, ¿sí? Eso se caracteriza toda la filosofía europea. También, ¿por qué más? Porque la ortodoncia interceptiva se forma en ausencia de la ortodoncia correctiva convencional. Todavía en Europa no había llegado lo que era brackets, todavía no había llegado lo que era una formación de arco de canto. Entonces, con más razón, guiaban y prevenían la maloclusión para no tener que solucionar algo que era difícil de solucionar incluso en la época. Empezamos con Gustav Korhaus. Gustav Korhaus es considerado uno de los primeros en sistematizar tratamientos de dentición mixta con aparatología removible. Desarrolló protocolos de expansión maxilar lenta y guías de erupción utilizando placas activas con tornillos y resortes. Esto durante los periodos de los años 30 hasta los años 50. Si conocemos el día de hoy la expansión maxilar lenta es gracias a los trabajos del doctor Gustav Korhaus, ¿okay? Él destacó la importancia de la intervención temprana y la función muscular en el desarrollo de las arcadas. Fue pionero en Europa en diferenciar claramente la ortodoncia interceptiva de la correctiva. Nosotros tenemos aquí una tablita
en donde nos coloca 3 países y aquí tenemos Estados Unidos presente porque también se desarrolló aparatología allá, ¿ok? Con Tweet, luego de la muerte del doctor Angel. Gustav Korthaus es pionero en ortodoncia interceptiva temprana y desarrolla las placas activas removibles con expansión lenta. Estamos hablando ahí un acrílico que va a ir en todo el paladar con un tornillo de expansión. Viggo Andersen, en Dinamarca, de los años 20 a los 40, es fundador de la ortopedia funcional, creador del activador, que es un aparato funcional removible, ¿ok? Este básicamente reposicionaba la mandíbula, y el doctor Charles Tweet, de los años 40 a los años 50, es el primero en aplicar de forma rigurosa el análisis cefalométrico como base para el plan de tratamiento ortodóntico, ¿ok? Sistematizó y popularizó e integró el headgear, el aparato que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando el maxilar crece en exceso verticalmente, lo hacemos en ángulo alto y esto hace que se impacte el maxilar, ¿no? Él no lo crea. El doctor, en general, nadie de Estados Unidos crea ningún aparato funcional, pero lo vuelve moda y lo vuelve parte del mercado al popularizar su tratamiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, los trabajos del doctor Korthaus y del doctor Andersen. A la izquierda tenemos la placa activa removible para expansión lenta, muy usado, por ejemplo, en edades de 6 y 7 años, y la placa removible para cambio postural de la mandíbula. ¿Para qué? Para la ayuda del crecimiento, quizás de una clase 2, por ejemplo, ¿sí? Charles Tweet, en los años 40 y 50, populariza el headgear. Como mencioné antes, no lo crea, pero fue responsable de estandarizar su uso clínico y convertirlo en una herramienta fundamental. Por ejemplo, doctores, cuando tenemos un paciente adulto que tiene sobreexposición del maxilar, ¿sí?, por un crecimiento excesivo vertical, no nos queda otra que derivarlo al cirujano maxilofacial para que genere una cirugía de impactación maxilar. Pero obviamente tenemos en edades tempranas la posibilidad de prevenir esto con un trabajo de headgear, por ejemplo, ¿no? El headgear que utiliza el doctor Tweet en ortodoncia interceptiva y correctiva con 3 propósitos principales es que lo desarrolla. Básicamente, distalizar molares superiores, mover los primeros molares hacia distal para ganar espacio o corregir relaciones de clase 2 dentaria, ¿sí? Principalmente lo último, doctores, porque es importante la distalización, obviamente, porque deseamos esa protrusión incisal que se reduzca, ¿sí? Pero obviamente estamos trabajando principalmente a nivel esqueletal. No es un objetivo que busquemos dentaliolarmente netamente. Además, buscaba controlar el crecimiento maxilar en pacientes en crecimiento y proporcionar anclaje extraoral en algunos casos. Esto es lo último que usualmente buscamos, ¿sí? Usualmente buscamos principalmente una impactación del maxilar de manera ortopédica. O bueno, impactación no, sino retroceso en sí del maxilar, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, doctores de la década de los 50 hasta los 90, quienes fueron los principales exponentes de la ortodoncia preventiva e interceptiva respecto a aparatología, ¿no? Tenemos al doctor Wilhelm Walters de Alemania en los años 50, que desarrolla el Bionator. Todos creo que hemos visto alguna vez el Bionator, ¿sí? El doctor Rolf Frankel, el de la aparatología de los aparatos de Frankel funcionales, que es Frankel Funcional 1, 2, 3 y 4. El doctor Pedro Planas, de España, de los años 60 a los años 90, que es el fundador, y yo les recomiendo que todos lean este libro, que es Rehabilitación Neuroclusal, súper importante leerlo. Es una interesante óptica de tratamiento en pacientes en ortodoncia preventiva e interceptiva. Cómo podemos redirigir la mordida con ajustes oclusales o con el aparato de pistas planas. Y el doctor Jean Deler, de Francia, de los años 60 hasta los 70, que diseñó y popularizó la máscara facial de protracción maxilar. Este es un aparato que funciona para la corrección principalmente de la clase 3 en caso de retrusión maxilar y de protrusión mandibular. Aquí lo podemos ver, doctor. Aquí tenemos el Bionator. Es un Bionator maravillosamente bonito, ¿sí? Bastante estético. Permite modificar la función muscular y guiar el crecimiento mandibular durante la fase de desarrollo del niño, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene unos arcos muy parecidos a los de Hawley y en el centro tiene un omega. Usualmente el omega tiene un efecto para poder corregir también transversalmente, en caso sea necesario. El doctor Rolf Frankel desarrolla los aparatos de Frankel funcionales
que tienen distintos usos. El 1, el 2, el 3 y el 4 funcionan de una manera distinta. ¿Por qué tiene estas barreras hacia la zona de los carrillos? Porque trabaja un concepto muy similar a la zona neutra. Básicamente va y expande la zona neutra, expande una zona donde no hay vectores de fuerza. ¿Para qué? Para que estos no influyan en la forma de reborde. Básicamente desprograman la musculatura. Así como nosotros usamos un jig de Lucía para desprogramar la mordida, se desprograma la musculatura. Es como un lip bumper, pero hacia los costados, que permite el crecimiento transversal de una manera más, si se puede decir, orgánica. ¿Sí? Ahí tienen el Frankel 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué es el 1? Clase 1 con apiñamiento leve o moderado y expansión fisiológica. ¿Para qué es el 2? Para clase 2 esquelética. ¿Sí? ¿Para qué es el 3? Para clase 3 esquelética. ¿Para qué es el 4 y el 5? Mordida abierta, control vertical y patrones hiperdivergentes. Básicamente está abarcando todo lo que necesitamos en ortodoncia preventiva e interceptiva. Doctor, o sea que yo puedo trabajar prácticamente todo. Hasta cierto punto sí. Lo que no estoy seguro, y yo creo que no es posible, es trabajar a la par la expansión o la disyunción. Más bien la disyunción. Me parece que eso va en otra fase de tratamiento. ¿Sí? La disyunción como tal, no estoy seguro que se pueda trabajar con el trabajo de Rolf Frankel. Me puedo estar equivocando, pero prefiero que ustedes lo investiguen. El trabajo de Pedro Planas es el doctor que viene de España, pero pertenece a la escuela europea. Básicamente son superficies inclinadas de resina acrílica o composite que se colocan sobre las caras oclusales de molares o caninos. ¿Esto para qué sirve? Para incrementar la dimensión vertical, ¿sí? De manera estratégica. Y también para reposicionar la mandíbula. Y el doctor Jean Deler, de los 60 a los 90, aplica fuerzas de tracción anteriores con este aparatito que nosotros conocemos como la Petit, la máscara Petit. Esto estimula la sutura maxilofrontal. ¿Qué se hace usualmente antes de trabajar esto? Usualmente nosotros tenemos que hacer una ligera disyunción para que la sutura se abra. Y recién cuando la sutura se abre es que podemos traccionar a través del mismo aparato de disyunción que tiene unos bracitos. ¿Ok? Eso estimula la sutura maxilofrontal, cigomático maxilar y pterigomaxilar. Básicamente el maxilar superior se dilata, ¿sí? Favoreciendo el desplazamiento y crecimiento anterior del maxilar. Y a la vez, la mentonera va a ayudar a que la mandíbula deje de crecer durante los siguientes años, ¿sí? Sin embargo, el principal uso de esto es que el maxilar con la sutura frontonasal avance, ¿sí? Para poder corregir, por ejemplo, una discrepancia maxilar propio de la retrusión maxilar. Después viene la modernización de los aparatos funcionales, por ejemplo, los de McNamara y Grudon de los años 90, ya de Estados Unidos. En Reino Unido el aparato Twin Block de Clark y el Clamp modificado o modernizado, ¿sí? Entonces, doctores, en la parte de diagnóstico de ortodoncia preventiva e interceptiva, ¿cómo, doctor? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en mi paciente de 7 años, en mi paciente de 6 años, de 5 años, de 8 años, de 9 años? ¿Cuándo puedo empezar con la ortodoncia preventiva? ¿Cuándo puedo empezar con la ortodoncia interceptiva? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Bueno, nosotros podemos empezar, en teoría, evaluando a medida que ya podemos tomar una radiografía lateral. ¿A qué edad se puede tomar una radiografía lateral? Usualmente la media es a los 6 años, ¿sí? Que vale realmente la pena que uno pueda tomar una radiográfica, ¿no? Porque estamos exponiendo a un menor a radiación X, a los rayos X, obviamente con su protección tiroidea, con su plomo. ¿Para qué? Para poder empezar a entender cómo está creciendo todos los puntos cefalométricos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ¿qué es lo que podemos nosotros, doctores, empezar a dividir los componentes del diagnóstico? ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el análisis sagital, o sea, por un análisis antero-posterior, ¿sí? Eso se puede estudiar en la cefalometría y clínicamente. ¿Qué evalúa? La relación antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, ¿sí? Entre los maxilares y la base craneal. Muy típico, punto A, punto E, con silla turca, ¿sí? Con Nation, SNA, SNB.
¿Su objetivo para qué es? Determinar si un paciente presenta una relación clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal y o dentaria y en qué magnitud. Que lo importante es entender si es límite, si es bordeando o está completamente dentro del espectro clase 3 o clase 2. ¿Sí? También porque muchas veces tenemos pseudoclase 3 doctores y no sabemos cómo trabajarla porque se trabaja muy distinto a una clase 3 pura. ¿Sí? Entonces vamos a tener 4 puntos que vamos a ver dentro del análisis sagital. La relación maxilar-base craneal, que básicamente determina si el maxilar está en posición normal. Vamos a empezar por esta. ¿Sí? Entonces, la relación maxilar de base y cráneo determina, como he mencionado antes, si el maxilar está en posición normal, protruida o retruida respecto al cráneo. ¿Sí? Por ejemplo, en el análisis de Steiner es el SNA. ¿Por qué digo el análisis de Steiner? Porque es el análisis más utilizado en toda la historia. ¿Sí? En el análisis cefalométrico de Steiner, el ángulo SNA, que es CELA, que es encía turca, Nation, que es frontonasal, y punto A, que es la parte más deprimida del maxilar anteriormente, básicamente me permiten entender cómo se relaciona base de cráneo con ¿qué? Con el maxilar. ¿Sí? Entonces, es uno de los parámetros fundamentales para evaluar la posición sagital del maxilar superior respecto a la base craneal. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales es de 80 a 84. ¿Sí? ¿Cómo mide usted ese ángulo? ¿Cómo posiciona el transportador? El transportador se posiciona en 90 grados entre los dos puntos. ¿Sí? Todo lo que tú tienes que medir en grados es con el transportador en un punto neutro de la base de algún ángulo, por ejemplo, SNA a NA, SN a NA, y ahí lo vas midiendo. ¿Sí? En cualquier guía de cefalometría te lo van explicando. Grados siempre es con transportador, milímetros es con regla. ¿Sí? Entonces, el SNA, si es mayor, usualmente me va a decir que es una tendencia a la protrusión respecto a la base craneal. ¿Sí? ¿Por qué es que utilizamos la base de cráneo? La base de cráneo la utilizamos porque el crecimiento de la base de cráneo influye directamente en el maxilar y la mandíbula. ¿Sí? Entonces, si mi SNA es mayor a 84, ya tenemos que tener en claro que mi maxilar está dirigiéndose anteriormente. ¿Ok? Si mi SNA es menor del piso de los valores normales, que es 80, el maxilar está retrusivo respecto a la base craneal. ¿Sí? Puede deberse a la retrusión real o una base craneal larga. Usualmente es lo primero, doctores. ¿Aquí qué podemos ver? Esta es la evolución del ángulo SNA por edad, ya sean Steiner, Moyer, Ricketts y York. ¿Qué significa esto? A mayor edad debería aumentar el ángulo de SNA de manera progresiva, ¿sí? Pero sin salir de los valores de 84, ¿sí? Y usualmente parte, sobre todo en niños, en 82. En teoría, no debería salir de 82 a 84, ¿sí? Eso es lo ideal. Entonces, obviamente, por una desviación estándar, los dejan en 80, como lo mínimo, ¿sí? Si mi paciente tiene 80, ¿de qué tengo que estar pensando? Que está pero muy por debajo de la media y está más bien con una tendencia a la retrusión maxilar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 7, de 8, de 9 años que tiene 80 y se mantiene en 80, ya tengo que ir pensando en corregir y generar un pequeño avance maxilar, ¿sí? Para evitar que la mandíbula por ahí crezca un poco más y se me cruce la mordida, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver ahora adelante, no se preocupen. Entonces, doctores, si se quieren quedar, por ejemplo, con una tabla que me hable más o menos de qué es lo que tengo que entender con el SNA, mi maxilar está retruido cuando el SNA está bajo para la edad, entre los 6 y 10 años, ¿sí? Mi maxilar está protruido cuando está alto para la edad, entre los 8 y los 12 años, ¿sí? Si yo tengo 85, 86, ya sé que tengo maxilar protruido, ¿sí? Y cuando tengo un SNA normal, simplemente lo mantengo, simplemente lo reviso cada 6 meses. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un maxilar retruido? Una disyunción más máscara facial me va a permitir que la sutura se abra y un avance. Si tengo el maxilar protruido, tengo que hacer un control de crecimiento con headgear y anclajes. Es muy común, doctores, que si mi maxilar está protruido, tengo un crecimiento vertical, ¿sí?
Mi paciente va a sonreír y no solamente va a tener los incisivos protruidos y le va a costar que el labio selle, sino también cuando sonría se le va a ver la encía libre y adherida, y más bien los incisivos por abajo, ¿sí? Entonces ya tengo que ir sospechando de una protrusión y crecimiento vertical, ¿sí? A pesar de que estamos viendo análisis sagital, ya les voy soplando de que esto se mezcla. Uy, se cerró esto. Ok. Sí, sigue, sí, sí se sigue viendo. Ya, bien. Entonces, doctores, esta es una media a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de cómo se debería ver el SNA en niñas y niños, ¿sí? En niñas en los 5 años ya está en 81.5 y en niños en 82. Si se da cuenta, nunca es normal que esté por debajo de 80, ¿sí? Y tampoco es normal que llegue por encima de 84, no es lo ideal, ¿sí? Siempre se mantienen dentro de estos valores, así que no tienen que tener, no sé, pues una hojita al lado y que diga todos los valores y los parámetros. Ya tenemos que tener en claro que mínimo va a estar un poco por encima de 80 y va a estar siempre el límite 84 para abajo, ¿sí? Eso ya tenemos que tener claro en SNA, sagitalmente. ¿Qué sigue? Si tenemos que tener clara sagitalmente cómo está la maxila respecto a la base del cráneo, también la mandíbula. Entonces, ¿qué sigue? El SNB en Steiner. Doctor, pero yo prefiero estudiarlo con una técnica distinta. No hay ningún problema. Tienes que tener claro cómo está sagitalmente maxila y mandíbula, ¿sí? Ok, entonces, el SNB en Steiner, este ángulo indica cuán adelantado o retruida está la mandíbula respecto a ¿qué? A la base craneal, ¿sí? Al hueso esfenoides, ¿ok? Entonces, el valor normal es 80 más menos 2, ¿sí? Un SNB mayor a 82 es una protrusión mandibular. ¿Frecuente de qué? De la clase 3, ¿sí? Muy clásico. ¿Qué me genera usualmente? Que no tengo un overjet, que no tengo un overbite, que esté en vis a vis o cruzado, ¿sí? Un SNB más bien deficiente es una retrusión mandibular relativa o verdadera. Frecuentes patrones de clase 2 por deficiencia mandibular, ¿sí? Mi maxilar puede estar bien, pero si no está con mi mandíbula alineados con un copio correcto, ¿qué va a poder pasar con mi maxilar? Va a hacer que mi maxilar crezca verticalmente y eso puede generarme problemas también, ¿sí? Acuérdense que mucho influye la base del cráneo, pero también los maxilares entre sí. Entonces, ¿qué diagnóstico puedo tomar con el SNA y el SNB? ¿De qué me sirve entender los dos? Bueno, yo puedo llegar a dos conclusiones. Si yo tengo un SNA normal, o sea, mi maxilar está bien, y yo tengo un SNB bajo, por ejemplo 76, podemos decir que es una clase 2 esqueletal. ¿Por qué? Por retrusión mandibular. ¿Ok? Entonces, ¿tengo que trabajar el maxilar? No. Tengo que trabajar la mandíbula. Tengo que reposicionarla hacia adelante. Y más bien, si yo tengo un SNA bajo, pero tengo un SNB normal, es una clase 3 esqueletal. ¿Por qué? Por retrusión maxilar, no por la mandíbula en sí. ¿Ok? Para que vean, doctores, que a veces es directamente el problema del maxilar en la mandíbula o es indirectamente el problema. ¿Ok? Entonces, esta relación maxilar-mandibular es el tercer componente de mi análisis sagital, de los 4 componentes que he mencionado. La relación maxilar-mandibular es un parámetro sagital esquelético fundamental en el diagnóstico ceferométrico. Por ejemplo, el ANB, ¿sí? Esta que evalúa la posición relativa del maxilar superior respecto a la mandíbula, determinando si existe una relación clase 1, clase 2 y clase 3. Por ejemplo, en Steiner tenemos el ANB, que se puede hallar con una fórmula que es SNA menos SNB. En Ricketts tenemos la convexidad del punto A, en McNamara tenemos la distancia del punto A a Pogonion. Ustedes pueden utilizar la que deseen, doctores. El más básico, el más clásico es el Steiner. Algunos lo complementan con otros análisis, por ejemplo, yo lo hago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ANB, si es mayor a 2 más menos 2, va a tener una tendencia a clase 2. Y si es menor o igual a 0, es clase 3. Disculpen, menor a 0 es clase 3. ¿Ok? Ahora, el último componente es la posición de los incisivos superiores e inferiores respecto a los planos de referencia.
¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí es donde vamos a ver, doctores, la influencia que tiene de la protrusión y de la retrusión solamente incisalmente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para ver cuánto tenemos que corregir de overjet respecto al incisivo superior y al incisivo inferior. Y también nos da un valor importante que es el IMPA. El IMPA es del análisis de Tweet y el IMPA nos permite saber qué tan protruido está el incisivo inferior, central, ¿sí? Si está muy protruido, obviamente que tengo que hacer retruir. Si está muy retruido, obviamente que tengo que hacer protruir. Y esto va a influenciar muchísimo, sobre todo en ortodoncia correctiva, en mi toma de decisiones para ganar espacio, por ejemplo. Entonces acá está el resumen de los 4 componentes, doctores, ¿sí? Ahí lo dejo un segundo para los que van a ver el video en YouTube, tengan la posibilidad de pausar el video y copiarlo. Voy a alejar acá mi camarita, ¿sí? Y ya, listo. Bien, si ya vimos sagital, tenemos que ver también transversal. El análisis transversal es una parte esencial del diagnóstico en ortodoncia preventiva e interceptiva. ¿Qué vamos a ver? El crecimiento del ancho del maxilar superior y del inferior, con la posibilidad de disyunción en el superior, ya que la sutura inferior cierra mucho antes, ¿sí? El análisis transversal es una parte esencial del diagnóstico en ortodoncia preventiva e interceptiva, ya que permite detectar precozmente las discrepancias entre el ancho maxilar y mandibular. La celofermetría lateral, ¿por qué la radiografía lateral no me permite evaluar directamente transversalmente? Porque es plano, es una dimensión en 2 dimensiones. ¿Qué radiografía más bien puedo utilizar? La radiografía posterior-anterior, por ejemplo, ¿no? Que es esta de acá, ¿sí? ¿Qué otro método tengo? ¿Tengo que hacer la posterior-anterior? No, doctor, no tiene que hacer la posterior-anterior siempre. Puedo hacer una tomografía computarizada y ahí puede verlo. Sin embargo, a mí me gusta un poco el método análogo, por así decirlo, el método de estudio digitales o de yeso. Principalmente de yeso, doctores, ¿sí? En tu modelo de yeso puedes hacer un análisis de Rickett de relación intermolar y con eso basta, interrelación interpremolar o intercanina y con eso basta, doctores, para que sepan transversalmente cómo está su paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una radiografía posterior, puedo hacer el método anchura de Ricketts, anchura mandibular, anchura nasal orbitaria, ángulos de inclinación dentaria. ¿Y qué podría sacar de la radiografía lateral? ¿Sí? En teoría, en la lateral no se mide el ancho, pero la inclinación dental compensatoria me puede decir si es que no hay espacio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si mi arcada está comprimida, lo más común es que mis incisivos están protruidos. ¿Por qué? Porque al estar comprimidas mis premolares o quizás mi primera molar permanente y el resto de piezas deciduas haciendo los incisivos, se protruyen los incisivos porque no hay espacio, ¿sí? ¿Qué más podría haber? Morfología maxilar estrecha como proyectada en B, en el paladar duro, desviaciones funcionales mandibulares, ¿sí? Pero en donde tengo que principalmente colocar mi atención respecto al análisis transversal es en el análisis de modelos. Aquí tenemos el ancho intercanino, tenemos el ancho interpremolar y el ancho intermolar. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica o qué nos dice la literatura? Nos dice que el ancho intercanino debe ser mayor o igual al inferior, ¿sí? En edades tempranas. Pero el ancho intermolar debe superar por lo menos de 3 a 5 milímetros y el interpremolar de 1 a 2 milímetros. ¿Por qué? Para servirte, Rocco. ¿Por qué? Para nosotros tener un overjet en el sector posterior. Si no tenemos un overjet en el sector posterior, mínimo tenemos mordida en tijera, vis a vis o cruzada. Y lamentablemente, doctores, eso puede afectar enormemente nuestra dimensión vertical o cruzal y en general la estabilidad de la mordida de nuestro paciente, ¿sí? Tan sencillo como tomar tus modelos de yeso, medir, ok, si abajo es 20 y arriba es 23, intermolarmente voy a estar bien, ¿sí? Pero si arriba es más pequeño que abajo, estoy frito. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene intermolar 49 y 51. Obviamente este es un paciente adulto, ¿sí? Tiene 17 años. Pero lo mismo podemos aplicar ¿en qué? En niños, ¿sí? ¿Qué otros conceptos tenemos que considerar en el análisis de modelos respecto al análisis transversal? La forma de arcada, la simetría transversal
y por ejemplo el método de McNamara transversal, que son los puntos mesiovestibulares de las molares superiores de fosa central versus los inferiores de fosa central, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta fotito de atlas de ortodoncia, o sea que lo saqué de atlas de ortodoncia, en donde te da 6 formas de los rebordes, ¿sí? ¿Cuál es la que yo tengo que sospechar que transversalmente está asimétrica o fuera de lo normal? La de arco en B, ¿sí? Bien, hablemos ahora de análisis vertical. Crecimiento vertical normal, anormal en carencia o anormal en exceso del maxilar superior, por ejemplo, o del maxilar inferior. Principalmente superior. El análisis vertical es fundamental en ortodoncia preventiva e interceptiva porque permite identificar precozmente alteraciones en el crecimiento vertical ¿de qué? De rostro, de la erupción dentaria, de la dimensión vertical, de la curva de Spee, ¿sí? Bien, aparte de que estás teniendo un enorme impacto en la estética facial. Por ejemplo, cefalométricamente tenemos elementos que nos permiten, a diferencia de transversal, ¿sí? Y a similar de sagital, que nos permite entender bien cómo está creciendo verticalmente el paciente. Por ejemplo, Tweet, así como hizo el IMPA, también hizo el FMA. Es gonion mento con Planum de Frankfurt, ¿ok? Su valor es 25 más menos 5. Cuando tengo un FMA aumentado, voy a tener un patrón hiperdivergente facial. ¿Qué significa eso? Tendencia a la mordida abierta esquelética. Y cuando mi FMA está reducido, mordida profunda. Tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, también voy a tener estos 3 elementos como el AFAI, ¿sí? El ángulo interincisal y el plano oclusal que van a analizar verticalmente mi paciente, ¿ok? Pero el ángulo FMA ya me está dando una buena regla de mordida abierta y mordida profunda y mordida normal respecto esqueléticamente a lo vertical. Además, en mi modelo IESO voy a poder ver sobre mordida vertical, que es el overbite, y el plano oclusal. Importante, en el modelo IESO articulado podemos entender bien el plano vertical, transversal y sagital de nuestro paciente, ¿sí? No hay nada como poder tener ese modelo IESO. ¿Por qué? Porque nos va a dar en milímetros, midiéndolo exactamente cuánta es la discrepancia en los 3 componentes que he mencionado, ¿sí? También la relación cúspide y fosa, la relación canina vertical. Ok. ¿Cuáles son los criterios de tratamiento para los 3 componentes que he colocado? Desde el punto de vista sagital, doctores, yo tengo que evaluar problemas principales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una clase 2 esquelética, ya sea por retrusión mandibular o por una protrusión maxilar, yo tengo herramientas que puedo elegir. Por ejemplo, el bionato, que es funcional, el activador, el twin block. ¿Estas por qué son funcionales? Porque trabajan principalmente con la misma fuerza, por eso se le dice funcional, ¿sí? Yo puedo utilizar un bionator o un twin block y hacer un avance mandibular. También están las placas con resortes activos en detención mixta. ¿Para qué? Para ayudar a la protrusión, ¿sí? También tenemos el control de los hábitos, y esto es clave, doctores. Si no hay un hábito, no lo controlo, pero si lo hay, si no lo controlo, nunca voy a tener un buen resultado. Entonces, ¿cuáles son los objetos terapéuticos? El objetivo terapéutico respecto al problema de clase 2 esquelética. Tan sencillo como estimular crecimiento mandibular y restringir avance maxilar. ¿Para qué? Para que la clase 2 esquelética pase a una clase 1, ¿sí? Eso respecto a clase 2 esquelética, doctores. Solamente tengo que elegir, primero ver cuál es la causa de mi clase esquelética, ¿sí? Y segundo, elegir cómo estimular el crecimiento para solucionarlo. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, si mi causa es sagital, como para clase 2 esquelética, el gold estándar puede ser un bionator, ¿sí? El bionator me ayuda para la discrepancia sagital en clase 2 esquelética, ya sea por retrusión mandibular o protrusión maxilar, y va a estimular el crecimiento, ¿sí? Ahora, si es una clase 3 esquelética, ya sea por deficiencia maxilar o prognatismo mandibular, voy a tener que trabajar más bien con un avance maxilar, estimular avance maxilar precozmente, entre los 6 y los 9 años, antes del cierre de la sutura, ¿sí? Entonces, se utiliza una máscara facial de Delaire junto con un disyuntor. ¿Para qué? Para abrir primero estimular la apertura de la sutura, ¿no? Hago un pequeño diastema en mi paciente y después jalo hacia los brazos de las bandas,
con la máscara de velar. ¿Qué me permite hacer esto? Un avance maxilar y frenar el crecimiento mandibular anómalo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, doctores, ¿sí? Ahí tengo mi disyuntor, en ese caso tiene placas de acrílico. ¿Para qué son las placas de acrílico? Para levantar la mordida, ¿sí? ¿Y para qué son esos bracitos? Para que yo con elásticos pesados, de fuerza pesada, junto con la máscara, pueda traccionar la maxila y hacer que ese punto A, que está bien atrás del punto E, supere el punto A y pasa a ser una clase esquelética 1. ¿Ok? Bien, ¿y qué pasa cuando tengo relaciones dentarias sagitales? O sea, migraciones, apiñamientos, ¿sí? Lo que tengo que trabajar es el ancho mesiodistal, ¿no? Entonces son placas activas con resortes, mantenedores de espacio por si acaso si tengo un entulismo temprano, ¿sí? Hay que mantener ese espacio para que no se pierda. Estripino desgaste, como dice Pedro Planas, ¿sí? Básicamente el objetivo terapéutico es mantener o recuperar espacio y relaciones molares caninas en clase 1 dentaria. Por ejemplo, aquí tenemos un aparatito con resortes, tenemos un aparatito con tornillo de expansión, tanto en transversal como sagital, para generar una distalización y una expansión, ¿sí? Para que vean, doctores, que también se puede utilizar el tornillo no solo en dirección transversal, sino también en dirección sagital, ¿sí? Ok, ahora hablemos del criterio para los tratamientos transversales. Si mi paciente tiene una deficiencia maxilar esquelética, yo tengo que acompañarlo con una expansión ortopédica rápida en dentición mixta temprana o lenta, ¿sí? En casos de overlay estamos hablando solamente de entoriolar, doctores, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de disyunción estamos hablando de Hyrax o Haas, ¿ok? El objetivo terapéutico es separar sutura media palatina, aumentar base maxilar y desbloquear mordidas cruzadas. Si por ejemplo es una edad de los 6 años, doctores, y a lo mejor mi molar no ha erupcionado por completo, puedo hacer una disyunción lenta con un aparato removible, no hay ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la deficiencia maxilar esquelética, ¿sí? Y el objetivo principal es separar la sutura, porque la sutura me va a generar una enorme expansión, porque es lo que se mueve, es el hueso, ¿sí? Mayor a 4, mayor a 5 milímetros. Ok, cuando tengo una deficiencia solamente entoriolar, leve o moderada, puedo trabajar con aparatología solo de expansión, por ejemplo un Quatelix, un Bielix, overlays de Mulligan, placas expansivas, ¿sí? Algo básicamente puede ser más controlado en las placas expansivas. El objetivo es expandir segmentos dentoriolares sin efectos esqueléticos fuertes, ¿sí? 2, 3 milímetros, máximo 4 de discrepancia transversal. Aquí, por ejemplo, tenemos el Bielix. Y finalmente, cuando teníamos mordida cruzada funcional solo de un lado, ya podemos trabajar unas pistas planas o un Bielix, un overlay de Mulligan asimétrico. Si solo es de un lado, doctores, no hagan disyunción. A lo mejor no es necesario tener que corregir todo de un lado y también del otro que está bien, ¿sí? Lo ideal también es eliminar los contactos prematuros, como dice en el libro de RNO de Pedro Planas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un aparatito para esto, que solo es de un lado. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos mordida cruzada anterior funcional, muy propio, por ejemplo, de la clase 3, las pistas planas anteriores más tallado selectivo más control de hábitos pueden ayudarme. Sobre todo en pseudoclase 3, doctores, ¿sí? Pero la expansión transversal, si hay colapso asociado, se tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos unos aparatitos para el descruce, lo mezclan a veces con técnica de 4x2, ¿sí? Cosa que se verticaliza o protruye los incisivos mientras se hace. Y finalmente tenemos los criterios para tratamiento vertical, ¿sí? Tratamiento vertical, ya estamos entendiendo que es el sobrecrecimiento o la falta de crecimiento del maxilar superior, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, verticalmente la mordida profunda en caso hipodivergente. Eso se puede trabajar con placas con topes posteriores, aumentando la dimensión vertical, ¿sí? O un bite ply anterior, aumentando la dimensión vertical directamente atrás. Ya sabemos que si aumentamos la dimensión vertical atrás, aumentamos adelante 2-3 milímetros por cada milímetro que se gana atrás, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, placa posterior para aumentar la dimensión vertical o placa anterior para aumentar la dimensión vertical. Ambos son útiles para el trabajo. Sí, estimado Rocco, voy a subirlo a YouTube, no te preocupes. Ok, entonces, el plano vertical también, ¿cómo podemos trabajarlo en caso de mordida gingival por exceso de crecimiento vertical del maxilar superior? ¿Sí?
el headgear de tracción alta es clave. Doctores, mi paciente sonríe y se le ve la encía libre, la encía adherida y recién abajito los dientes, ¿no? Sonríe y donde deberían ir los dientes solamente veo encía y más bien mis dientes están por abajo. Ese es un sobrecrecimiento vertical, doctores. Sí o sí tenemos que trabajarlo con un headgear de tracción alta para redirigir el crecimiento maxilar hacia atrás y hacia arriba y así mejorar el overjet, el overbite. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra tracción alta. Muy propio que esté por acá, como un gorrito. ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos mordida abierta. La mordida abierta, doctores, es en patrón hiperdivergente. Las pistas planas posteriores para cierre anterior o trabajar directamente con una técnica de intrusión del sector posterior para poder mejorar la mordida abierta anterior. ¿Sí? Todo depende de si es hiperdivergente el paciente. Es clave que nosotros controlemos la erupción posterior favoreciendo un cierre anterior y controlar el crecimiento vertical excesivo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aparatitos que nos permiten modificar también la dimensión vertical. Aquí lo ideal que es intruir el sector posterior en caso de mordida abierta. No tenemos que olvidarnos, doctores, que un exceso de dimensión vertical o cruzal en el sector posterior nos va a generar mordida abierta. Bien, doctores. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas.